Le damos la bienvenida durante esta serie de enseñanzas sobre la doctrina de la muerte, la enfermedad y el evangelio del Señor Jesucristo. Y continuamos hablando sobre este tema, mis hermanos, sobre el morir retrasado, el morir retardado, el morir detenido, juntamente con la gracia de la medicina. La gracia de la medicina. Permíteme al principio hacer una declaración aquí. Yo no soy uno de esos que está en contra de la medicina o los médicos. Por favor, no me vaya mal interpretar. Pero sí hay una línea fina que muchos nosotros, los creyentes, cruzamos. Cuando acudimos, corremos primeramente con el médico, ¿no?, sin consultar a Dios. Especialmente y específicamente cuando estamos hablando sobre los asuntos de la fin de vida. Mira, abre su Biblia en Génesis, en capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17, por favor. Vamos a leer aquí para hacer un comentario aquí que yo creo que se nos olvida a nosotros. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Te recuerda que después de que Adán y Eva, aquí en Génesis 2:17, ¿no? 2:17, hicieron caso omiso, ¿no?, de la advertencia de Dios, ¿no?, ciertamente morirás. Y cuando ellos comieron del fruto prohibido, ¿no?, la muerte espiritual, escucha esta parte, la muerte espiritual entró en la creación instantáneamente en ese momento. No solamente fue un acto de desobediencia, pero en el momento que desobedecieron, había dos nombramientos divinos, dos citas divinas que entraron instantáneamente en la creación que jamás había existido en el pasado. El día de la muerte física fue la primera, ¿no? Y el día de la experiencia de la segunda muerte fue la siguiente. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, dos cosas no existían: la muerte física y la segunda muerte. Ninguna de las dos cosas existía. No era solamente comer del fruto como un acto de desobediencia, pero instantáneamente, en ese momento, entró dos nombramientos, dos citas: la muerte física y la segunda muerte. Entró en lo que se nombra la experiencia humana. Mire bien. Pero en la misericordia de Dios, Dios hizo estas citas en el futuro, en lo que respeta a cada persona, al individuo. Eso es lo que se llama la misericordia de Dios, ¿no? Dios permitió que nosotros íbamos a experimentar esto, pero en el futuro. Pero instantáneamente, en el momento que ellos desobedecieron a Adán y Eva, entró estas dos realidades a la experiencia humana. Pero el estado de la muerte espiritual continúa mientras el reloj moribundo, mientras que el reloj moribundo del cuerpo se dirige así a la muerte física. En otras palabras, lo que pasa es que si yo soy un incrédulo, y como un incrédulo, Dios me permite respirar, vivir y caminar en la tierra. Él lo permite. Pero mientras que yo estoy viviendo en esta tierra como un incrédulo, mi vida está caminando hacia la dirección a la muerte física y a la segunda muerte. Ahora, es diferente para el creyente. Aquí es donde nosotros debemos distinguir lo que se llama la obra vivificada
y el sostener del Espíritu Santo de lo que se percibe como las leyes naturales que son comprendidas y también utilizadas por la ciencia médica. Otra vez, permíteme aclarar. Yo no vengo de esa escuela que estamos 100% en contra de la medicina y contra la ciencia médica, contra los médicos y la medicina. Yo no vengo de esa escuela, por favor. No me acuse de eso. Pero sí yo reconozco que en la escuela de medicina y en la ciencia de medicina todo es el resultado de las leyes naturales. Así es que ellos funcionan, aunque lo mienten y lo niegan, mis hermanos, pero así es que ellos básicamente funcionan. Mira, la vida, si es que nosotros somos honestos, y como creyentes, pues creo que tú sepas algo, no me puedo dirigir a los incrédulos en este momento, ¿no? Pero puedo hablar de ellos. Yo quiero que tú reconozcas que la vida es el don de Dios. La vida no es el don de la medicina. La vida es el don de Dios y no es el don de la ciencia médica. La vida es el don de Dios y no la medicina. Mire bien. La vida es el don de Dios y es sostenida en nosotros por la persona del Espíritu Santo que hace que la vida abunde en nosotros. Ahora, cualquier medio empleado para sostener la vida y prevenir la muerte solo funciona con la bendición de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestro sano cuerpo. Ahora, yo reconozco, por el otro lado de la moneda, que Dios ha utilizado las manos de los cirujanos, las manos de los médicos, la educación de los médicos, las enfermeras y la ciencia médica para realizar, quién sabe, un sinfín de milagros que muchas veces nosotros fallamos en reconocer que es un milagro, porque la medicina y los médicos, las enfermeras, toda esta gente y todo lo que ellos hacen son medios que Dios utiliza en esta tierra. Aunque Dios, ya creo que aquí es donde tenemos que comenzar a, como digo yo, a definir, distinguir. Aunque Dios es mucho más poderoso que cualquier medio, como la medicina, y puede sanar sin usar ningún medio en absoluto. Una manera significativa que Dios a menudo retrasa la muerte es a través de su bendición a la ciencia médica. Yo creo que debemos ser honestos y reconocer eso. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Este es un medio amable, pero no un fin. Porque digo, mira, como pastores nosotros muchas veces tenemos que tratar con una familia, ¿no? Y esta familia está enfrentando la posibilidad de la muerte de un miembro o miembros de la familia de este creyente, ¿no? Y lo que sucede es que la tendencia de muchos creyentes es que corren al médico primero. Luego corren al otro lado con el pastor a pedir la bendición del pastor. No sé cómo lo va a bendecir, pero por lo que están haciendo los médicos. Cuando la situación es obvia de lo que va a pasar. Es ahí donde muchos creyentes, que lo que ellos dicen y lo que ellos creen no concuerda con sus acciones, con su conducta. Bien. Otra vez, la medicina es un medio amable, pero no es un fin. Aunque ciertamente no es tan eficaz como la medicina moderna, lo mismo podría decirse a la atención médica a lo largo de la historia. Pero Dios ha usado la medicina
porque de todo modo Él es el autor de ella. De hecho, déjenme ver si puedo decirlo de esta forma. De hecho, cuando la medicina se ha utilizado apropiadamente en cualquier momento, la verdad es que disminuye el sufrimiento. Concedió a los... Mira, y como resultado, hay dos que reciben este beneficio. El creyente y el incrédulo. Mira, vamos a tomar el incrédulo primero. Porque cuando disminuye el sufrimiento a través de la medicina que Dios utiliza, concedió a los incrédulos más tiempo para escapar de un estado de muerte espiritual. Tú te recuerdas que ambos, creyente y incrédulo, pero el énfasis está en el incrédulo. Nosotros nacemos físicamente, pero nacemos espiritualmente muertos. Ahora, para el creyente nace físicamente, ¿no? Y nace espiritualmente muerto, pero cuando es renacido, nace de nuevo, la muerte espiritual es anulada, porque ahora él está espiritualmente vivo. Pero para el incrédulo, que nace físicamente y se mantiene espiritualmente muerto, ¿no? La medicina le ha ayudado muchas veces tiempo para escapar de su estado de muerte espiritual. ¿Me comprende? Ahora, para el creyente, le permite a los creyentes más tiempo para ministrar a los demás mediante el intercambio del evangelio, así como otros actos prácticos como actos de amor, actos de misericordia, actos de compasión. Pero es crucial algo aquí. Es crucial que los cristianos entiendan que el morir y la muerte no son principalmente problemas médicos. Y es aquí donde nosotros muchas veces cruzamos esa línea como creyentes, donde acudimos sabiendo que el fin es inevitable, pero vamos a hacer todo lo posible para posponerlo. Y llega un momento donde cruzamos una línea bien fina. Ahora, yo no estoy buscando, mis hermanos, con todo respeto, yo no estoy tratando de recoger un montón de pasajeros en el bus para ir al cielo esta noche. ¿Me comprende? Pero el morir y la muerte no son principalmente, mis hermanos, problemas médicos, sino más bien verlos en el contexto. Tenemos que verlo en el contexto del pecado y del estado de alineación que el pecado ha causado en la vida de muchos de los incrédulos. Por esa razón es una lucha, es una lucha grande que cada pastor tiene que enfrentar. Cuando miembros de la iglesia que supuestamente reconocen y conocen la verdad de la vida espiritual, aquellos que son vivos espiritualmente y aquellos que son muertos espiritualmente, y tienen un familiar incrédulo que abiertamente ha rechazado la palabra de Dios y ahora buscan la bendición de Dios en la vida de este ser querido. Y el pastor debajo de una tremenda sombra de presión tiene que ahora tomar una decisión de no ofender y llevar a cabo una mentira para consolar unas personas que están abiertamente rechazando la verdad, que un incrédulo se encuentra en un estado, en el contexto de pecado y un estado de alineación, alejamiento del pecado, que el pecado ha causado entre él y Dios. Yo, ¿cuántas veces me he encontrado en esa situación? No es fácil.
Por esa razón es importante instruir a la iglesia completamente la verdad de la doctrina de la muerte, la enfermedad y el evangelio del Señor Jesucristo. Mira, cualquier cosa menos que esto puede conducir, escúcheme bien, y es una línea bien fina, puede conducir que idolatrían a la medicina, curación física y la longevidad, ¿no? Solo para el bien de la longevidad. Mira, todos nosotros conocemos gente, todos nosotros conocemos gente que, mira, que el que tiene 18 años de edad quiere vivir más, el que tiene 28 quiere vivir más, el que tiene 38 quiere vivir más, el que tiene 48 quiere vivir más, el que tiene 58 quiere vivir más, el que tiene 68 quiere vivir más, el que tiene 78 quiere vivir más, el que tiene 88 quiere vivir más, el que tiene 98 quiere vivir más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién no quiere más tiempo? La pregunta es, ¿para qué? Y es aquí donde cruzan esa línea bien fina, ¿no? bien fina de desear la longevidad solamente por la longevidad. Yo no deseo más tiempo para quedarme en casa con un remote viendo la televisión. No tiene sentido. Absolutamente ningún sentido. Y estamos hablando de los creyentes. Mira. Y eso no quiere decir que el hecho de que tú tengas un deseo para más tiempo es algo pecaminoso. No estoy diciendo eso tampoco, pero mira, más bien, ¿sabe qué? Abre su Biblia en Salmos, en Salmo 34, por favor. Salmo 34, y vamos a Salmo 34, versículo 12. Salmo 34, versículo 12. Mira lo que dice la palabra. Porque eso no quiere decir que sea idolatría en sí misma, desear la vida, mis hermanos, y amar muchos días, porque Salmo 34 versículo 12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida y que quiere muchos días para ver el bien? ¿Quién es? Mira, el deseo de longevidad, mis hermanos, motivado por un aprecio dado por Dios y por el valor de su precioso don de la vida, mis hermanos, es algo completamente diferente de idolatrar, ¿no? La longevidad hasta un grado de que la longevidad se vuelve más importante para nosotros que someterse a la voluntad de Dios. Bueno, es la razón por que yo tengo unos documentos escritos que cuando llegue el momento, cuando yo tengo que apartar de esta tierra y me tienen en un hospital, porque ahora yo no tengo control de mi persona, pero yo he controlado el fin ya. Yo no quiero que me ponga oxígeno, que me ponga un montón de tubos para sostener un cuerpo, mi hermano, que ya está deshecho. ¿Sabe qué? No me detenga de entrar en el reino de Dios, porque reconozco que cada uno de nosotros, lo voy a repetir, cada uno de nosotros, si es que somos honestos, cada uno de nosotros tenemos una cita en el calendario de Dios, que es su voluntad. Pero ¿cuántos de nosotros estamos peleando contra la voluntad de Dios? Mira, si tú crees que Jesús ha vencido la muerte y el morir como el segundo de Adán, ¿cuál es el problema? Más bien, ¿no te recuerda que el apóstol Pablo lo dice bien súper claro? En 1 Corintios, en capítulo 15, el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, su victoria? ¿Dónde está, oh muerte, su aguijón? Pero, ¿cuánto nosotros estamos luchando contra eso? ¿Y cuánto nosotros como creyentes estamos destrozados a ver un ser querido que es un creyente como si
si Dios le ha robado algo. Dios no te ha robado nada. Dios le está otorgando vida eterna. Ve, lo que decimos y lo que creemos, pero lo que caminamos es algo muy, muy diferente. Mira, si es que nosotros creemos, si es que Jesús, ¿no? Venció ambas cosas, la muerte y el morir, como el segundo Adán, mira, erradicará que ambos, tanto la muerte y el morir, tanto la experiencia del cristiano cuando regrese para establecer la sanación y la vida eterna. Mira, resucitará a los cadáveres de los cristianos y los reunirá, mis hermanos, a sus almas vivas. Eso es lo que Él va a hacer. Por favor, no me detenga la mano. Si es el tiempo, mis hermanos, apartar es apartar. El problema es que la muerte y el morir se ha convertido en algo emocional. Y cuando se convierte en algo emocional, y ahora yo no estoy en contra de las emociones y los sentimientos, eso no me acuse eso. Pero cuando las emociones y los sentimientos vienen a dominar lo espiritual, es cuando cruzamos líneas finas. Mira bien, los creyentes vivirán para siempre. ¿En dónde? En la presencia de Jesús, en la presencia del Padre, en la presencia del Espíritu Santo, en el renovado Edén, ¿no? Mira, abre su Biblia en Apocalipsis capítulo 20, por favor. En Apocalipsis capítulo 20, quiero que vea conmigo, por favor, vamos hasta el versículo 6, por favor. Apocalipsis capítulo 20, vamos al versículo 6, porque allí, en este nuevo Edén, celebrarán mis hermanos, en el árbol de la vida. La muerte será derrotada y la muerte será abolida, mis hermanos, completamente. Mira lo que dice en versículo 6, Apocalipsis capítulo 20. Bienaventurado, dice aquí, y santo, dice, es el quien tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que somos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Ahora, aquellos, y aquí estamos enfocados, quedas ahí en ese capítulo, capítulo 20 de Apocalipsis, por favor, mira, porque es aquellos que experimentan la primera resurrección. Una resurrección de muerte espiritual durante esta vida, entran en la comunidad de la iglesia, ¿no? Viviente, donde son sacrificios vivos. En otra palabra, la Biblia dice que somos sacerdotes, ¿no? Y somos hijos reales ¿de quién? Del rey, ¿no? Mira, cuando usted nace, ahora permíteme dirigirme al creyente primeramente. Si usted es un creyente genuino, verdadero, ¿no? Tú y yo nacemos físicamente y nacemos espiritualmente muertos. Pero cuando tú naces de nuevo, la muerte espiritual es anulada, abolida, eliminada. ¿Me comprende? Esa es la importancia de nacer de nuevo. Y eso sucede aquí durante esta vida. Nosotros entramos en la comunidad de la iglesia de los vivientes, ¿no? Por esa razón, el creyente nunca experimentará, mis hermanos, la segunda muerte. Te dije que te quedas ahí en Apocalipsis capítulo 20, por favor, ve conmigo. Vete al versículo 14. Ahora, lo que voy a hacer lo voy a poner al revés. Vamos a leer capítulo 14 y luego vamos a rezar y leer versículos 12 y 13. Por esta razón. Porque aquí en Apocalipsis capítulo 20, así como la segunda muerte en el fuego del infierno es el castigo final, ¿no? Para los incrédulos, después de la primera muerte del cuerpo, por lo que la primera resurrección es un don de vida espiritual antes de la segunda resurrección del cuerpo.
Ahora el incrédulo, el que no es salvo, el que no es creyente. Él nace físicamente y nace espiritualmente muerto, ¿no? Él está en camino. Esta es la misericordia de Dios. Él está en camino a la segunda muerte y a la muerte física, ¿no? Pero el don de la vida espiritual antes de la segunda resurrección del cuerpo es lo que él está viviendo ahorita. Mira, en versículo 14, Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer, mira lo que él dice. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Ahora vete versículo 12. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 y 13. Mira lo que dice. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según que sus obras. Mira lo que dice el versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cristo lo dice de otra forma. Vete al Evangelio de Juan capítulo 5. El Evangelio de Juan capítulo 5, por favor. Porque una resurrección espiritual precede la resurrección física, como Cristo lo enseña. Mira, vamos a leer a Juan, permíteme, Juan capítulo 5, y vamos a leer del versículo 24, 25, vamos hasta el versículo 29, por favor. En Juan capítulo 5, mira lo que dice. En verdad y en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El incrédulo oye la palabra, ¿no? El Espíritu Santo le toca su vida. Él nace de nuevo. Él nace de nuevo instantáneamente y él pasa de muerte a vida instantáneamente. Versículo 25, perdón. En verdad os digo que el que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que oigan vivirán. ¿Entienden? Él dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo a tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Y dice, no os admires de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, y los que hicieron lo bueno, la resurrección de la vida, y los que practicaron lo malo, a la resurrección del juicio. Mira, ahora, para los creyentes están donde unidos a aquel que es la resurrección de la vida, incluso después de morir. Hay un tremendo libro que Joe R. Beeke escribió en inglés, ¿no? Y en inglés es Revelation Lectio Continua, que está en latín, Expository Commentary on the New Testament, ¿no? que es Apocalipsis, el lecto continua, ¿no? El comentario expositivo, mi hermano, del Nuevo Testamento. Pero él tiene una frase ahí pequeñita, ¿no? Que él dice, donde él dice algo interesante que me llama la atención, mi hermano. Él dijo, para los creyentes están unidos a aquel que es la resurrección y la vida, incluso después de morir. Esta es la forma como Juan el apóstol lo pone. Abre su Biblia, Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11, versículo 25-26.
Juan capítulo 11, versículo 25, 21. Vamos a leer. Dice, y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque muera, dice, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ahora, deténgase ahí. ¿Crees esto? Al fin del versículo 10. Y ese es el problema con muchos en las iglesias. Dicen intelectualmente que lo creen, pero no lo creen. Miren, por esa razón hacen todo lo posible para detener a la persona que obviamente está al fin de vida, para detenerlos. Mira, vete a el apóstol Pablo lo pone de otra manera. Vete a Colosenses capítulo 3, por favor. Y en Colosenses capítulo 3 vamos a leer versículo 1 hasta el 4. 1 hasta el 4. Vamos a leer. Mira lo que dice. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Pone la mira en las cosas de arriba, dice él, no en las que están aquí en la tierra. Pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira lo que dice en versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a cerrar esto con Mateo capítulo 22, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 22. Vamos a leer un pasaje largo, versículo 23 hasta 32. Mateo capítulo 22, 23 hasta 32. Mira lo que dice. Ese día se acercarán algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le hicieron la pregunta, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijo, su hermano como pariente más cercano se casa con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó a la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús respondió, mira lo que dice Jesús, estáis equivocados, no por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Deténgase. Yo estoy seguro que hay muchos hoy día que andan igual, que pueden, esta palabra se le puede dirigir a ellos. Estáis, aquí en versículo 29, estáis equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios. Mira, dice en versículo 30, porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo? Y esta es la palabra, esta es la parte, el último versículo. Dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Note la última frase. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es el Dios de muertos, sino de vivos. Ahí está el problema nuestro. Que creemos que Él no sigue siendo Dios de nuestros queridos, amados que apartan de esta tierra, ni de vos, que tienen temor de morir. Él no es el Dios de los muertos, Él es el Dios de los vivos. Y si eres un creyente genuino, mis hermanos, renacido, ¿cuál es su